para seguir progresando tenemos que preguntar primero algo. 저희가 원래 이렇게 중요한 그동안에 여러분들이 좀 중요한 분들이라고 제가 들었기 때문에 중요한 보고를 사역 보고를 하고 그 메시지를 좀 하려고 했습니다. Y bueno, nosotros escuchamos que ustedes son personas que verdaderamente tienen este corazón para hacer esta obra, así que nosotros teníamos la intención de tener un informe breve de lo que nosotros hemos hecho hasta ahora y después compartir el mensaje. 중요한 내용을 제대로 전달하고 싶어서 Pero queremos compartir esto que es tan importante de la mejor forma posible. 빨라야 1시에 마치는데 Así que aunque terminemos rápido, estaríamos terminando como la 1. 괜찮습니까? ¿Eso les parece bien? ¿Sí? 조금만 길게. Entonces vamos a extendernos un poco. 조금 전에 1시간 반이라고 얘기해서 1시간 반은 너무 촉박합니다. Porque habíamos escuchado que tenemos 1 hora y media, pero yo creo que es muy corto el tiempo para todo lo que queremos exponer. Entonces no vamos a tener un receso en medio. 화장실 가실 분들은 조용히 갔다 오시고. Las personas que tengan que ir al baño pueden salir silenciosamente. 재미없지는 않을 겁니다. Pero no creo que vaya a ser algo aburrido. 또 좀 더 강하게 얘기하자면 Y si hablamos un poco más fuerte, 정말로 여러분들이 이 말씀을 제대로 받으시면 si verdaderamente ustedes reciben esta palabra bien, 여러분의 나라 살립니다. ustedes pueden salvar a sus países. 여러분 때문에 미국이 살아나고 중남미가 살아날 겁니다. Y gracias a ustedes se salvará Estados Unidos y toda Latinoamérica. 이거는 제 개인의 간증이 아닙니다. Esto no es un testimonio personal, 성경에서 그 복음이 지금 사라졌는데 sino que el evangelio que dice la Biblia ha desaparecido. 그 100%의 성경의 복음을 밝히는 겁니다. Y estamos revelando este evangelio 100% de la Biblia. 남들은 모르고 우리만 안다 그 말이 아닙니다. No significa todos los demás no saben, nosotros sí. 성경에 분명히 있는데 다 사라졌어요. Sino que claramente está en la Biblia, pero ha desaparecido de hoy. 성경의 기록의 목적이 성경에 나와 있고 La Biblia nos habla por qué fue escrita la Biblia. 모든 사도들의 메시지, 초대교회 메시지 하나였어요. Y el mensaje de todos los apóstoles y la primera iglesia era una. 성경의 기록의 목적과 초대교회 메시지가 똑같았습니다. Y el objetivo del registro de la Biblia y el mensaje de la primera iglesia era uno mismo. 그러니까 하나님이 초대교회 역사하실 수밖에 없었는데 Por eso es que Dios no tenía más opción que obrar con la iglesia primitiva. 그 성경의 복음 초대교회 메시지가 사라졌고 Pero este mensaje de la Biblia y también este mensaje de la primera iglesia han 그 desaparecido. 믿음이 사라졌어요. Y esta fe ha desaparecido. 오늘 그 얘기를 할 겁니다. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. 정말 이 말을 받으면 여러분이 여러분의 나라와 중남미 살릴 수 있어요. Si verdaderamente ustedes reciben esta palabra, ustedes pueden salvar a su país y a Latinoamérica. 중요한 분들만 모아두셨다고 얘기해서 Y escuchamos que solo las personas importantes estaban reunidas aquí. 그동안 지금 하나님께서 어떻게 행하시고 계신지를 먼저 보여드리고 Por eso vamos a enseñar cómo es que Dios ha estado obrando hasta ahora. 근데 성경의 복음을 설명할 겁니다. Y también vamos a explicar el Evangelio de la Biblia. 아마 성경의 전도까지 설명을 하기 힘이 들 것 같습니다. Y creo que nos será un poco complicado explicar hasta lo que es el evangelismo de la Biblia en el tiempo de hoy. 성경의 전도를 예수님이 가르치셨고 초대교회가 그대로 예수님 가르쳐 주신 대로 전도했습니다. Porque Jesús enseñó cómo es el evangelismo en la Biblia y también la iglesia primitiva hizo el evangelismo de la misma manera que Jesús enseñó. 그 전도가 사라졌습니다. Pero este evangelismo ha desaparecido de 그 hoy. 얘기를 드릴 겁니다. Esto es lo que queremos hablar. 페이런하고 저희는 지금 뭐 하고 있냐면 En fin, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? 초대교회 신앙을 회복해서 Verdaderamente restaurando la fe de la iglesia 우리 primitiva 살아있을 때 세계복음만 이루자. y cumplir la evangelización mundial en nuestros días. 우리 살아있을 때 주님의 재림을 준비한다. Preparar la venida del Señor durante nuestros días. 그거 하려고 했습니다. Para eso venimos. 우리 살아있을 때 세계복음 끝낸다. Terminar la evangelización mundial en nuestros días. 끝낼 수 있냐? ¿Se puede terminar mientras estemos vivos? 성경의 복음, 성경의 전도라면 가능합니다. Si es 100% con el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia es posible. 지난 수십 년 동안 성경의 복음과 성경의 전도를 준비케 하셨습니다. Porque Dios nos ha hecho preparar el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia durante los últimos 제가 años. 조금 이따 말씀을 드릴 거고요. Esto es algo que vamos a hablar brevemente. 그러면 이걸 들고 있는데 어떻게 세계복음을 할 수 있겠냐? Pero teniendo eso, ¿cómo podemos evangelizar el mundo? 여러분은 뭐 미국에서 좀 오래 사신 분들과 그 다음에 여러분 나라의 어떤 기독교가 어떻게 진행되는지 대충 아실 건데요. Ustedes han estado en Estados Unidos por un tiempo, así que saben cómo son las cosas en Estados Unidos y también en sus respectivos 이런 países. 속도로 한 50년 지나가면 세계복음화 되겠습니까? Pero si nosotros avanzamos a esta velocidad que tenemos ahora durante 50 años, ¿se puede evangelizar el mundo en ese tiempo? 양심적으로. Así con nuestra conciencia, respondiendo. ¿Será que Estados Unidos se puede evangelizar a este paso? 그럼 한 500년 되면요. O digamos en 500 años. 지금 이런 분위기 가지고는 도무지 안 됩니다. Con este ambiente, con esta velocidad no podemos. 뭔가 중요한 걸 놓쳤습니다. Hemos perdido algo importante. 여러분이 정말로 성경의 복음을
가진 자라면 어떻게 세계복음을 할 수 있겠습니까? Si verdaderamente ustedes poseen el Evangelio de la Biblia, ¿cómo harían la evangelización del mundo? 그런 중에 알게 하셨습니다. Y entonces pensando esto, Dios nos hizo saber. 제가 말씀드렸는데요. Y lo dije también. 사도행전 16장, 17장, 18장 보니까 그 나라 살릴 제자를 주께서 준비하셨습니다. Pero si vemos en Hechos 16, 17 y 18, podemos ver que Dios preparó a las personas para salvar a sus países. 창세전부터 준비하셨습니다. Desde la fundación del mundo preparó a estas 이 personas. 사람에게 성경의 복음, 성경의 전도만 제대로 전달되어지면 이 사람이 그 나라 살립니다. Y si se les comparte el Evangelio y el evangelismo de la Biblia a estas personas pueden cobran vida y salvan a su país. 틀림없습니다. Inequívocamente. 저희가 20몇 년 동안 성경의 복음, 성경의 전도를 준비하고 Durante 20 años nos hemos preparado con el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. 아무 연고가 없는 플로리다를 3일 금식하고 들어왔습니다. Y ayunamos durante 3 días y luego entramos a Florida, en donde no conocíamos a nadie. 그래서 다양한 만남을 가지는 중에 Y tuvimos muchos tipos de encuentros. 까르도나 목사님 만나게 됐고 Y después nos encontramos con el pastor Cardona. 그다음에 까르도나 목사님을 통해서 많은 나라의 문들이 계속 연결됐습니다. Y a través del pastor Cardona se siguieron abriendo puertas para otros 그 países. 나라 살릴 제자들이 나오기 시작했고 Y empezaron a surgir los discípulos que van a salvar a su respectivo 그 país. 나라 살린 일이 벌어집니다. Y también estas personas empezaron a salvar a su país. 두 분의 예만 잠깐 드리면 Solo vamos a dar 2 ejemplos. 저희가 쿠바 4번 들어갔습니다. Por ejemplo, entramos a Cuba 4 veces. 4번 들어갔습니다. Entramos 4 veces. 아무도 모르는 상태에서 Y no conocíamos a nadie. 2명 찾았습니다. Encontramos a 2 한 명은 personas. 신학생이고 Uno de ellos era un estudiante de seminario 한 명이 목사님이십니다. y uno era un pastor. 이분이 이 성경의 복음과 성경의 전도를 받았습니다. Y ellos recibieron el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la 이 Biblia. 한 분 목사님을 통해서 21개 교단이 모였습니다. Y a través de este pastor se reunieron 21 denominaciones. 21개 교단의 총회장들, 임원들이 모였어요. Y se reunieron ya sea los presidentes o los miembros de las comitivas de estas denominaciones. 이분들하고 집회를 했습니다. Y con ellos dimos una conferencia. 이분들이 다 충격을 받았어요. Y todos ellos fueron impactados. 쿠바는 공산권입니다. Cuba es una nación 제가 comunista. 듣기로 쿠바 역사상, 기독교 역사상 10개의 교단이 모여서 집회한 적이 없었다는. Y nosotros hemos escuchado que en la historia de Cuba no se han reunido más de 10 denominaciones para dar una conferencia juntos. 21개 교단에서 모인 겁니다. Pero en este lugar se reunieron 21 denominaciones. 이분들이 다 충격을 받았어요. Todos ellos fueron impactados. 쿠바가 16개 주입니다. En Cuba hay 16 provincias. 각 주마다 3일씩 집회하는 걸로 스케줄이 잡혔습니다. Y ahora nosotros tenemos este plan para poder entrar a cada provincia durante 3 días para hacer una conferencia. 내년 2월에 한 7개, 8개 사역자들과 같이 쿠바에 들어가서 쿠바 전역을 터뜨릴 겁니다. Y junto con 7 u 8 obreros nosotros entramos a Cuba en febrero para poder desarrollar esto. 저희는 2사람만 찾았을 뿐입니다. Solamente encontramos a 2 personas. 콜롬비아에 들어갔습니다. Entramos a Colombia. 콜롬비아는 한 분을 찾았어요. En Colombia se encontró una persona 사도입니다. que es un apóstol, 대단히 뛰어난 분입니다. una persona muy destacante. 스페인을 비롯해서 몇 개 나라의 교회를 가지고 있었고 Empezando desde España, ha levantado iglesias en muchos países 6개 나라의 신학교를 운영했고 y ha tenido seminarios en 6 países. 수많은 이 영향을 줬던 인물입니다. Es una persona que ha influenciado mucho. 30분 메시지를 들었어요. Y él escuchó el mensaje 30 minutos. 30분 메시지 듣고 완전 답을 내버렸어요. Y después de escuchar este mensaje 30 minutos, empezó a tener la respuesta completa. 10년 동안 전했는데 뭔가 잃어버렸다. Ah, yo había compartido durante muchos años, pero perdí algo. 이거였구나. Era esto. 이분을 만난 지가 올 2월 달입니다. Y entonces, el febrero de este año, nos encontramos con él. 이미 수십 개 주에 영향을 끼치면서 제자들을 찾고 있습니다. Él ya está influenciando a varios departamentos y está buscando a los discípulos en cada uno. 한 명이면 족합니다. Con una persona es 저희가 suficiente. 지금 그런 얘기를 드릴 겁니다. Eso es lo que vamos a hablar ahora. 많은 사람들은 무리를 모으려고 합니다. Muchas personas intentan reunir multitudes. 크게 집회를 하려고 합니다. Intentan hacer una conferencia enorme. 집회하면서 병을 낫게 하고 Y durante la conferencia intentan hacer sanidades. 영접시키고 Quieren que la gente acepte y quieren hacer un cambio. 안수로 주고 O quieren dar, digamos, 체험하게 하고 imponer manos o que la gente experimente algo. 많은 돈과 물질 이렇게 시간을 투자해서 E invierten mucho tiempo y dinero 그리고 집회를 합니다. y hacen 그리고 conferencias. 집회가 끝나면 Y después cuando termina la conferencia, 아무것도 없습니다. no quedó nada. 그 나라가 살지도 않고 No empezó a vivir este país 지역이 바뀌지도 않고 y no cambió esta región. 전도운동이 일어나지 않습니다. Y tampoco el evangelismo aconteció. 분명히 말씀드리는데 헛수고입니다. Y se los digo claramente que fue un esfuerzo en vano 너희는 entonces. 모든 족속으로 가서 집회하라고 얘기하지 않았습니다. El Señor no nos dijo, id a todas las naciones y hacer conferencias. 제자를 찾으세요. Nos dijo, id y hacer 제자 discípulos. 찾아야지 그 사람을 통해서 그 지역과 나라 살아납니다. Cuando encontramos a estos discípulos es que se puede salvar esta región y este país. 그러니까 주로 찾아진 인물에 대한 얘기들을 쭉 할 겁니다. Y vamos a hablar más que nada de las personas que se han encontrado. 분명히 말씀드리는데 재밌을 겁니다. Y les digo claramente que será algo que será divertido. 시간을 잘 활용해야 되기 때문에 Hay que utilizar
utilizar bien el tiempo. 빨리빨리 진행할 겁니다. Así que vamos a acelerar un poco el paso 충분히 듣고 para que puedan escuchar. 그리고 바로 이어서 성경의 복음을 얘기할 겁니다. Y de inmediato vamos a hablar lo que es el Evangelio de la Biblia. 시작하겠습니다. Entonces vamos a comenzar. 제 풀을 좀 꺼주시고. Okay. Entonces vamos a empezar a poder hablar un poco de cómo es lo que ha acontecido. Primero entramos a Miami, como se mencionó anteriormente, y no teníamos ninguna conexión con alguna otra persona. Y se hicieron varios desafíos para encontrar a la persona que iba a salvar a Miami. Ese es nuestro objetivo cuando entramos a un país, buscar a qué persona ha preparado Dios para recibir este evangelio y junto con el evangelio poder salvar a toda esta región, a este país. En Miami nosotros compartimos primeramente con una organización que al final de cuentas nos terminó conectando con el pastor Cardona. Y con el pastor Cardona compartimos alrededor de unas 4 veces y con su iglesia también. Desarrollamos algunos entrenamientos y conferencias con su iglesia. Y cuando empezó a ocurrir también el movimiento de evangelismo en su iglesia, el pastor Cardona nos dijo que habían muchas cosas que impresionaban acerca de esto. Más que nada lo que es el evangelio de la Biblia, cómo es el evangelismo que está registrado en la Biblia y también la postura con la que se empiezan a servir a los países. Y por esto nos abrió las puertas a León, México. León es una región que es muy católica, que verdaderamente tiene una presencia de más del 90% de personas católicas, y por eso es que se levantó una iglesia allí, gracias al pastor Cardona, para poder evangelizar esta región. En esta región también se compartió buscando quién es el discípulo que verdaderamente va a salvar a México. Se compartió con esta iglesia y con el pastor Roberto, quien es el pastor que está de rojo, y este pastor y su iglesia recibieron este evangelio, por lo que empezaron a ocurrir también movimientos de evangelismo en esta región también de León. Vamos a ver luego un video de cómo es lo que ocurrió aquí en León. Y se empezaron a abrir grupos de personas que empezaron a evangelizar con el evangelio que está escrito en la Biblia, de la forma que está escrito en la Biblia. Y entonces empezó a ocurrir este evangelismo en una iglesia que no salía de sus 4 paredes anteriormente. Fuimos a una región que se llama Irapuato también, en donde había otro pastor que nos pidió ayuda, y cuando nosotros ayudamos a su iglesia también y a sus líderes, después nos confesaban personas que uno ni siquiera se imaginaba que podrían hacer esa obra del evangelismo, que salieron a las calles y nos confesaban que verdaderamente esto es lo que ha perdido la iglesia y que nosotros debemos de salir y poder compartir este evangelio, y no cualquier evangelio, sino el evangelio que está en la Biblia. Más adelante nosotros pudimos llegar a Guatemala. El pastor Cardona nos dijo que hay una persona que puede ser más preparada para la evangelización mundial y que por favor nos encontráramos con esta persona. Entramos a Guatemala a encontrarnos con este pastor, el que está a la par del pastor Cardona aquí, se llama pastor Mario Lenín Ayala. Él tiene una iglesia en una región que se llama Mazatenango, y esta es su iglesia. Es una iglesia bastante grande, no tiene carencia. El pastor Mario Lenín es alguien muy preparado, ya sea académicamente, teológicamente, tiene una iglesia grande, no le faltaba nada. Pero en un momento él llegó a pensar, nosotros simplemente estamos entreteniendo a la gente, porque estamos haciendo grupos familiares, estamos haciendo grupos celulares, pero no estamos haciendo la obra de Dios, no está ocurriendo lo que Dios desea. Entonces, durante un tiempo, paró todas las actividades en la iglesia y solo se puso a orar. ¿Qué es lo que tú deseas, Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente tú deseas que ocurra aquí? Y oró durante 1 año. Y en diciembre de este año, nosotros tuvimos la oportunidad de contactarnos con él, y él nos abrió las puertas a su iglesia. Fuimos a su iglesia y compartimos con su iglesia, y el pastor Mario escuchó de una forma muy atenta todo esto, y pues explicamos más a fondo cómo es el evangelio de la Biblia, qué es el evangelio de la Biblia, cómo en la Biblia nos dice que podemos evangelizar, cómo debemos de hacerlo y cuál es la meta a la que tiene que correr la iglesia.
explicamos estos asuntos y entramos una segunda vez a Guatemala, en donde él nos confesó: después de que ustedes se fueron, yo me puse a examinar todo lo que ustedes me dieron, los materiales, las prédicas y todo esto lo escuché de nuevo, escudriñé la Biblia para ver si lo que ustedes me decían era verdaderamente lo que dice la Biblia o no. Quería confirmar en todo el libro de Hechos si este fue el mensaje de los apóstoles o no. Y después de yo investigar todo esto me doy cuenta de algo. Esto es cierto. Este es el mensaje que predicaron todos los apóstoles. Este es el centro de la Biblia. Y entonces él empezó a escribir materiales de por qué nosotros debemos de evangelizar y cómo nosotros debemos de evangelizar para empezar con su iglesia a poder hacer esta obra de Dios. Y gracias a él se abrieron puertas a otros países posteriormente. Estuvimos con su iglesia una vez más y en otras iglesias a donde él nos abrió la puerta. Todas estas son iglesias en donde nosotros pudimos ir a compartir el mensaje, y luego fuimos con él a Nicaragua. En Nicaragua, de la misma forma, nosotros teníamos el mismo enfoque. ¿Quién es la persona que Dios ha preparado en Nicaragua para poder salvar a Nicaragua? ¿Quién es la persona que va a recibir el evangelio y así, como lo dice la Biblia, va a salvar a Nicaragua? Recorrimos varias iglesias en Nicaragua y compartimos con iglesias, muchas veces con pastores. El pastor Mario Lenín nos acompañó a Nicaragua para buscar quién es el discípulo aquí en Nicaragua y compartió el mensaje, y al final no encontrábamos a una persona. Muchas personas eran desafiadas, muchas personas recibían gracia, muchas personas estaban muy bien con el mensaje, pero nadie que verdaderamente agarrara este mensaje tan fuerte como para poder salvar a su país. Y en eso nos encontramos con un abogado que se llama Aníbal. Es el pastor que está allí vestido de celeste. Él es un abogado que enseña teología a los pastores. Es alguien de alta capacidad. De esa forma, es un plantador de iglesia. Durante su vida ha plantado más de 20 iglesias. Pero él, al escuchar este mensaje, 30 minutos, él nos decía: verdaderamente, yo durante mucho tiempo planté iglesias, hice la obra del Señor, pero siempre sentía que faltaba algo. Había ese pequeño algo que no lograba encontrar, y yo ahora sé que es esto. Y me gustaría que ustedes vinieran a Nicaragua de nuevo. Entramos a una segunda vez a Nicaragua, en donde compartimos en torno a él y a su iglesia. Y algunos pastores de los que él había invitado también tuvieron esta revelación de qué es el evangelio de la Biblia y dijeron: esto es por lo que habíamos estado orando, con esto sabemos que se puede salvar Nicaragua. Y ellos en este momento se están moviendo para poder salvar a Nicaragua. El pastor Cardona nos acompañó en esa oportunidad también y compartió. Nos encontramos también con personas prominentes como este pastor, que es alguien que es diputado ahora de Nicaragua, se llama Pastor Osorno, y después de tener una entrevista con él, nosotros compartimos durante 3 horas con él, y él también quedó muy impactado por este mensaje. Y en la iglesia del pastor Aníbal también empezó a suceder el evangelismo. Las personas decían que se sorprendían de cómo era tan fácil evangelizar. Durante unos 10 minutos o 5 minutos o 3 minutos se compartía el evangelio, y las personas ya podían aceptar a Jesús como el Cristo según este evangelio de la Biblia. Y pues había muchos testimonios de lo que ocurría en el campo de evangelismo. Algunas personas que entraban a una clase en donde se estaba dando clase a los niños, y ellos después de escuchar el mensaje en 3 minutos todos aceptaban al Señor. Cosas así que empezaron a ocurrir. Y también entramos en El Salvador, otra vez repito, con el enfoque de quién puede salvar a El Salvador. Fuimos y tuvimos conferencias, tuvimos entrevistas, estuvimos con algunas iglesias, fuimos a una alcaldía en donde nos encontramos con el alcalde de una ciudad que se llama Popa. Le compartimos el mensaje a él. El pastor Mario Lenín fue con nosotros. En una estación de radio también estuvimos con el superintendente de las Asambleas de Dios en El Salvador, que tiene más de 2,000 iglesias, y compartimos para ver si él es la persona que verdaderamente se puede encargar de salvar El Salvador. Este pastor de Tomando Mi Nación, algunos de ustedes han escuchado de esto, pero no había un pastor que se aferrara a este mensaje, que verdaderamente tuviera el corazón para salvar El Salvador. No encontramos a la persona que estaba preparada desde la fundación del mundo para hacerlo.
Fuimos otra vez a El Salvador con la intención de poder buscar quién es, y otra vez estuvimos en medios de comunicación. Nos acompañaron pastores, estuvimos en una universidad también compartiendo, en otras regiones aparte de la que ya habíamos estado, en otras iglesias con una alcaldesa y todo. Y en todo esto, durante una de las conferencias había un par de pastores que ellos venían a anunciar su propio evento a nuestra conferencia. Y ellos venían a hacer esto, pero cuando escucharon el mensaje dijeron: esto es, El Salvador necesita a Cristo porque tiene muchos problemas que sabemos que el gobierno no es la respuesta, la economía no es la respuesta, una respuesta social no puede ser la respuesta, y que solo necesitamos a Cristo. Entonces con ellos nos reunimos y pudimos compartir más a fondo con ellos, y ellos también se empezaron a consolidar para formar un equipo que puede salvar a El Salvador. Fuimos a la República Dominicana después de informar todo esto a EcoCuba. Ellos nos dijeron que nos gustaría que ustedes entraran a Cuba para trasladar Biblias y también una ofrenda de misión a los cubanos. Pero el equipo comentó: lo que necesita Cuba ahora simplemente no son Biblias, no es simplemente lo que necesita una ofrenda de misión, sino lo que ellos necesitan ahora es el Evangelio de la Biblia. Y el presidente de esta organización accedió a esto y dijo: vamos a llamar a algunos pastores clave de Cuba para la República Dominicana, porque ahora no pueden ir ustedes de una vez a predicar porque se necesita de una visa religiosa y un proceso largo. Entonces entren a la República Dominicana, vamos a llamar a algunos pastores y entrénenlos. Durante una semana se fue a la República Dominicana para compartir con ellos, y en todo esto uno de esos pastores que había recibido el mensaje nos dijo: Cuba ahora tiene una iglesia que se está avivando, tiene una iglesia que está creciendo, y eso es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque se está avivando, se está creciendo con un evangelio que no es el de la Biblia, está creciendo con un evangelio tergiversado. Así que me gustaría que por favor pudieran entrar y que pudieran compartir este evangelio en Cuba. Y entramos a Cuba gracias a él, y pudimos estar en algunas iglesias en Cuba. Los que son cubanos saben, pero es una situación en donde Cuba está muy oprimida en muchos aspectos, pero Dios ha preservado a personas de Dios para hacer la obra de Dios dentro de Cuba misma. Hay misioneros que ellos caminan durante mucho tiempo, caminan muchos kilómetros para compartir el evangelio, pero cuando llegan a compartir con la persona, lo único que pueden compartir es su testimonio, no en el evangelio como tal que dice la Biblia. Entonces ellos tienen un ardor, pero no podían compartir este evangelio. Fuimos con ellos y compartimos cuál es el evangelio de la Biblia, cuál es el evangelismo de la Biblia, y empezó a ocurrir el movimiento de evangelismo también en esta región de Cuba que se llama Las Tunas, y ellos se sorprendían de cómo ellos llevaban una hoja en donde decía que es el evangelio, y solo lo leían incluso, y las personas podían empezar a aceptar a Jesús como el Cristo. Entonces entramos repetidas veces a Cuba para buscar quién es el discípulo que puede encargarse de salvar a toda Cuba, y encontramos a uno de ellos que se llama Héctor Barea. Él es alguien que se estaba preparando para entrar al seminario teológico cuando escuchó este evangelio, y él tuvo la conclusión: con este evangelio puedo salvar a Cuba, con este evangelio se puede salvar toda Cuba y todo el mundo, así que yo voy a predicar esto. Y en el espacio de un año, él, sin siquiera ser pastor, levantó alrededor de 10 iglesias en Cuba. Entonces, cosas así que ocurrieron, lo ayudamos más a fondo para que verdaderamente él se pudiera encargar de salvar a toda Cuba. Y él nos envió algunas fotos de su ministerio, cómo él predicaba y las personas aceptaban a Jesús, cómo algunos ídolos eran quemados después de escuchar el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y él ahora tiene un equipo consolidado que él nos decía: yo a cualquier hora, incluso de la noche, de la madrugada, yo los puedo llamar para el evangelismo, y ellos dicen vamos. Entonces se empezó a formar un equipo muy sólido de personas que ahora están recorriendo toda Cuba oriental para poder compartir este evangelio. Otro de los pastores con quien nos encontramos fue el pastor Arnold. Él es un pastor que es un líder de una de las denominaciones de Cuba, la denominación nazarena. Él es un profesor de teología y se encarga de la mitad de Cuba, de la mitad oriental de Cuba en cuanto al evangelismo. Y él nos decía que después de escuchar este evangelio él se arrepentía. ¿Por qué? Porque él había presentado a Jesús como el Señor, había presentado a Jesús como el Salvador, pero nunca había presentado a Jesús como el Cristo del que nos habla la Biblia.
Entonces él se sentía anatema de que él se había opuesto a lo que Dios verdaderamente quería y que ahora él sabía que con este evangelio se puede salvar a toda Cuba. Y él nos confesaba en lágrimas todo esto y también fuimos a La Habana para poder compartir con algunas personas y pues pasamos al siguiente año, que es este año. Entonces vamos a hablar de Cuba un poco más tarde, pero a los principios de 2015 entramos a Costa Rica, en donde de igual forma entramos para buscar quién es la persona que Dios se ha preparado para que se pueda evangelizar toda Costa Rica. Quién es la persona que al recibir el evangelio de la Biblia va a poder agarrarlo con todo su corazón, que Dios haya preparado a esta persona para salvar a toda Costa Rica. Entramos y compartimos con algunos pastores que tenían mucho interés. Fuimos a varios lugares también en Costa Rica, en donde al final de cuentas se formó un grupo que estaba muy interesado también en compartir este evangelio, y eso es lo que ocurrió en Costa Rica. En Colombia nosotros entramos gracias a los pastores del Salvador, y estos pastores del Salvador nos abrieron la puerta a Colombia en un lugar que se llama Yopal. En Yopal nosotros fuimos y compartimos con este apóstol que se llama Enrique Bermúdez. Él es el que está de blanco bajo el sol. Él es un apóstol que ha tenido mucho renombre, ha estado al frente de una iglesia muy grande desde los 18 años, ha estado levantando seminarios en varios lugares y ha hecho muchas cosas, pero él en 30 minutos en una estación de radio escuchando este evangelio, después de escucharlo, en el receso él nos vino a hablar y nos decía, si este evangelio no puede salvar el mundo, nada puede salvar el mundo. Entonces él se aferró de una forma muy fuerte a este evangelio y empezó a compartirlo, y él decía, yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído, así como los miembros de la iglesia primitiva. Fuimos con su iglesia y compartimos con su iglesia más a fondo y pasamos a Panamá. En Panamá acontecieron muchas cosas, de las cuales es que una de ellas es que se compartió con alrededor de 350 pastores. El pastor Enrique Bermúdez fue con nosotros a compartir, y el pastor del Salvador es el que nos abrió la puerta a Panamá, y se encontraron algunas personas que tenían interés en este evangelio, por lo que les compartimos cómo ellos pueden salvar a Panamá también. En El Salvador nosotros fuimos otra vez junto con estos otros pastores. Acudieron los pastores de Nicaragua, de Guatemala y de otras partes para venir a buscar quiénes son las personas que verdaderamente pueden salvar estas regiones del Salvador. Estuvimos compartiendo con todos ellos y se compartieron en varias iglesias, como pueden ver, y al final la pastora Mabel, quien es una de las personas que estaba organizando, verdaderamente fue impactada por el mensaje. Dios le dio gracia en su corazón para que verdaderamente ella llegara a la conclusión de que solo con el evangelio que Jesús es de Cristo, que este es el evangelio que la iglesia ha perdido y que este es el evangelio con que verdaderamente se puede salvar a todo el mundo. Ella llegó a esa conclusión y empezó a compartir este evangelio. Se consolidó un grupo también en El Salvador de personas que tenían este interés para poder salvar a todo El Salvador. Regresamos a Miami después de esto, en donde el pastor Cardona nos había ya conectado con otras personas que él nos decía, ya estamos listos para poder compartir con otros pastores, y se compartió con otros pastores aquí, uno de los cuales es el pastor Aner. Algunos lo conocen, él es obispo de los hermanos en Cristo, y él nos decía que verdaderamente este evangelio es algo que quería que todas las personas que estaban con él pudieran escuchar. Compartimos con otros pastores también. Vamos a pasar esto rápido, ustedes más que nada conocen todo esto. Ayudamos un poco a otros miembros de la iglesia del pastor Cardona que ya se están levantando como evangelistas, y les compartimos más a fondo de cómo pueden salvar a este lugar. Estuvimos con ellos compartiendo, y pues el pastor Aner, luego vamos a ver una de las entrevistas que tuvimos con él, de cómo nos confesaba que había recibido el evangelio que Jesús es de Cristo, y también pues con otros pastores que ya conocen. En México pues tuvimos grandes respuestas, como el pastor Roberto entendió verdaderamente este evangelio ya una tercera vez. La pastora Mabel de El Salvador fue para también México, en donde todas las personas pudieron recibir estas respuestas que en El Salvador también se habían dado, y nos encontramos con otros pastores, de los cuales algunos también están haciendo la obra ahora. En Cuba, de nuevo entramos, en donde la respuesta más grande que tuvimos esta cuarta vez que entramos fue que el pastor Arnold reunió a 21 denominaciones
Él se había sentado con cada uno de los líderes, con cada una de las personas que él quería compartir el evangelio. A veces se sentaba 3 días para compartirles el evangelio a unos. Algunas veces él iba a una conferencia y lo exponía. Pero de todas las formas, él tenía este corazón que ardía para compartir este evangelio de la Biblia y buscar a las personas que iban a salvar a toda Cuba con este evangelio. Y él logró reunir a personas de 21 denominaciones, presidentes, vicepresidentes, tesoreros y todo. Y ellos lograron ser impactados por este evangelio, y al final ocurrió una reunión en donde, como se había comentado, se quedó en poder compartir este evangelio en las 16 provincias de Cuba, para poder buscar en cada provincia quién es el discípulo que Dios ha preparado para compartir este evangelio que Jesús es el Cristo. Entramos a Nicaragua otra vez, en donde una vez más el equipo se consolidó más y más, y empezamos a ir a otras regiones de Nicaragua. En esta oportunidad pudimos ir a Matagalpa y se compartió el evangelio en estas regiones. En Colombia, pues tuvimos otras respuestas, pero por cuestiones de tiempo, digamos, este es el pastor que podemos ver que es destacante. Él es un pastor venezolano, al que el pastor Bermúdez ya le había compartido el evangelio, y él llegó para Colombia para recibir este evangelio, y después de escuchar esto, él dijo: yo verdaderamente quiero salvar a toda Venezuela con este evangelio, porque yo sé que este evangelio es el que puede salvar a Venezuela. Y él reunió a personas de 21 estados diferentes de Venezuela, y lo reunió para poder compartirles de esta forma. Y con él, pues, estamos hablando más y más, y él está muy interesado en poder recorrer a los lugares de Venezuela para buscar a las personas que van a salvar a Venezuela. En El Salvador, la pastora Mabel se empezó a desplazar. Los hermanos cubanos también llegaron a El Salvador. Ustedes saben que es difícil salir de Cuba, pero ellos pudieron salir de Cuba para poder compartir este evangelio y todo lo que acontece en Cuba, aquí en El Salvador. El equipo de México también llegó a El Salvador para poder hablar de todo lo que acontece, y se encontraron a otros discípulos en otras regiones que también están muy fuertes para poder salvar a El Salvador, y ellos se están desplazando ahora también. En Guatemala se reunieron los representantes, las personas encontradas, los discípulos de cada país, para poder compartir de las cosas que están ocurriendo en su país, cómo Dios está obrando para salvar a cada uno de sus respectivos países. Por ejemplo, en Guatemala esto ocurrió. Los pastores de Colombia, este pastor que venía de Belice, porque el equipo de Guatemala se había desplazado ya, no solo en su propio país, sino ellos se movieron a Belice para buscar a las personas que verdaderamente pueden salvar a Belice. De Nicaragua, el pastor Cardona vino para compartirnos de Miami. Los pastores de Cuba nos acompañaron por internet, y los de El Salvador también. Se compartió en algunas emisoras, siempre con el fin de buscar quién es el discípulo. Y el León también, pues tuvimos muchas respuestas, pero más que nada, este pastor se llama Felipe Castillo. Él tiene la iglesia más grande en toda León, y nosotros compartimos con él durante 1 hora. Y vamos a ver un poco después su testimonio, pero él nos decía que verdaderamente él había sido impactado por cómo este evangelio lo había visto tantas veces en la Biblia, lo había leído cientos de veces, pero no lo había visto. Entonces él nos compartía cómo es que tenemos que encontrar a estas personas que Dios nos promete que sí están en el campo. Estas fueron más que nada como un breve resumen de todas las respuestas que hemos tenido, y ahora me gustaría ver algunos videos de las entrevistas que pudimos hacer con ellos. Entonces ya conocen a las personas de Miami, así que esto no lo vamos a ver. Vamos a ver un poco cómo ocurrió el evangelismo en México. Esto es después de la primera vez que entramos a México y pudimos compartir qué es este evangelio de la Biblia, y una iglesia que no podía evangelizar anteriormente pudo evangelizar de esa manera. Estos fueron 2 horas que se les dieron para evangelizar y almorzar al mismo tiempo, y esto solo fue un grupo de los que salió. Entonces vamos a ver un poco de qué ocurría. Entonces aquí está compartiendo uno de los grupos. Entonces, aquí es un hospital en donde todas estas personas están compartiendo el evangelio. Digamos, esta joven también compartía el evangelio. Aquí al fondo también compartía el evangelio una joven de 18 años. También acá, un grupo que estaba compartiendo el evangelio. Y digamos, toda este joven compartiendo con todo este grupo de personas. Entonces ocurría el evangelismo así, y encima de esto,
Aquí este hombre ya había aceptado a Jesús como el Cristo y estos dos niños, este tenía 8 años en ese tiempo, el que está orando ahora tenía 12 años en ese tiempo y están orando por el Señor que acaba de aceptar a Jesús como el Cristo. Entonces, entonces el niño ora por él, es algo muy largo así que lo vamos a pasar. La ciudad. Ok. Entonces vamos a ver más o menos lo que dice. Entonces, después le habla más de cómo él tiene que recibir. Digamos, esta entrevista es con el pastor Mario Lenín Ayala, que es el pastor que había sido encontrado en Guatemala. Solo vamos a ver unas pequeñas partes porque la entrevista es verdaderamente un poco larga. Vamos a ver solo unas partes. 큰 충격을 받았습니다. Porque entendí que es algo que tal vez la iglesia en Guatemala ha dejado de hacer. 과테말라에서 교회가 이제 안 하는 이런 것이기 때문입니다. Y creo que es un buen tiempo donde podemos detenernos y empezar de nuevo. 그리고 다시 시작하는 기회가 될 거라고 생각합니다. Hemos olvidado la evangelización 우리는 전도를 잊어버렸고요. y nos hemos apartado cada quien a sus congregaciones. 그리고 각각의 교회로 물러갔습니다. Pero nos hemos olvidado de ir. 그러나 이제 그 현장에 가는 것을 잊어버렸습니다. Y llevar el evangelio 그리고 이 복음을 como la respuesta que el ser humano necesita. 인간이 Entonces, esto es lo que nos compartía más que nada, que la primera vez que él había recibido esto, que él miraba que nosotros habíamos olvidado el ir al campo y que no habíamos podido compartir el evangelio si no nos habíamos retirado cada uno en nuestras iglesias. Entonces, esto es más o menos el eje de lo que él compartía. Y después de poder analizar más el mensaje, él fue a Nicaragua y El Salvador y él compartía este siguiente mensaje. Hemos entendido que hay un Cristo, hay un ungido de Dios, no importa, aunque no tengamos preparación académica, hemos entendido quién es el Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, solamente Él es el Cristo y no hay otro. Es Jesucristo, el único Señor. Estamos esperando, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, el único Dios verdadero. Entonces él nos compartía, después de haber escuchado todo este mensaje y después de haberlo hecho algo suyo, cómo este es el mensaje, que Jesús es el Cristo, que es algo que nosotros verdaderamente consideramos que tal vez es algo que la gente sabe, pero él lo tenía como respuesta en su corazón y empezaba a compartir eso sabiendo que solo este evangelio podía y puede salvar a todo el mundo. Entonces esto es lo que había acontecido con él y él nos compartía luego un asunto más. Entonces, él y el pastor Cardona también había estado en El Salvador y los entrevistamos brevemente de qué es lo que estaban sintiendo en ese momento de estar salvando el campo de El Salvador y ellos nos compartían. Hola, hermanos coreanos. Dios les bendiga, les saludamos desde El Salvador. Ahora, mi nombre es Mario Lenín Ayala, pastor de Guatemala. Estamos haciendo la evangelización mundial y seguiremos sin detenernos. Hemos determinado dar nuestra vida por la evangelización del mundo. Así que saludos y solo Cristo. Solo Cristo. Bendiciones, mi nombre es Pastor Erwin Cardona, juntamente con el Pastor Lenín. Dios creo que nos ha llamado a lo que ha estado establecido por años, la Gran Comisión. Creo que esa es una revelación que solo se puede recibir en el altar y creo que lo que Dios está haciendo es grande y maravilloso. Saludos, les amamos y muy pronto nos vamos a estar viendo. Bendiciones. Entonces, como ellos lo compartían, que estaban determinados a dar su vida para la evangelización del mundo y que es una revelación que se puede tener solamente en el altar, que es la gran comisión que nos ha para lo que nos ha enviado Dios. Entonces, una última cosa que me gustaría compartir
es una pequeña entrevista con este pastor, el pastor Arnold, que como les cuento, tiene un gran respaldo en varios aspectos en Cuba. Él ha levantado 86 iglesias en 23 años y tiene un gran respaldo, pero él después de escuchar este mensaje, él nos compartía lo siguiente. Doy muchas gracias al Señor por haber estado en esta conferencia. Sinceramente, había predicado a Jesús durante mucho tiempo, pero nunca había presentado el mensaje de Jesús el Cristo. Había visto el Evangelio de otra manera y realmente, como decía Pablo, casi podía ser hasta anatema, pues estaba predicando otro Evangelio que no era el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesús. El Evangelio del cual revela a Jesús como el Cristo. Doy gracias a Dios por eso. Y ahora, a partir de este momento, comenzaré y continuaré a predicar este Evangelio tan fácil de predicar y que podremos llevarlo entonces a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y muchas bendiciones. Amén. Okay. Y solo esto último, que ya es con el pastor Felipe Castillo, como les digo, el que tiene la iglesia más grande en León, que tiene muchos años de hacer el ministerio, y él nos confesaba esto. Me impresionó de que cuando Pedro dijo tú eres el Cristo, el Señor le dio todo. Me impresionó que hay que buscar a los preparados, a los dignos. Lo he leído cientos de veces, pero no lo había visto. No lo había visto. Hay gente preparada. No lo había visto. Es cierto. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos preparados. Porque ellos están listos para recibirlo. Entonces, esto es lo que él nos confesaba, que a pesar de haber visto cientos de veces esto que no había visto, que hay gente preparada para recibir el Evangelio, que hay personas que Dios ha preparado para recibir el Evangelio y que ellos son los que puedan salvar con este Evangelio a sus regiones, a sus países y a todos los lugares en donde ellos están. Entonces, de esta forma se ha venido haciendo este ministerio, y no lo decimos para alardear de lo que nosotros estamos haciendo, sino para que nosotros miremos que sí hay gente preparada en todos los ámbitos de cada país, que Dios ya ha preparado desde la fundación del tiempo, para que ellos reciban este Evangelio, que entiendan verdaderamente qué significa que Jesús es el Cristo, y que con esta respuesta absoluta de la Biblia, ellos puedan salvar a todas sus regiones, y ellos en este momento están moviéndose para salvar a todas las regiones en donde ellos están, y también a otros países. Así que eso es a grandes rasgos lo que ha acontecido. Y pues vamos a pasar entonces a explicar entonces qué es este Evangelio de la Biblia que tanto les impactó a ellos.